Muchas gracias. Buenos días. Thank you very much for the invitation to be with you today. Buenos días y muchas gracias por la invitación para estar con ustedes acá hoy. I also bring greetings from many educators in the United Kingdom. Traigo también saludos de muchísimos educadores y educadoras del Reino Unido. So I am going to begin by sharing a series of words that at the moment get used to describe education. Voy a empezar compartiéndoles una serie de palabras que en este momento se podrían utilizar para describir la educación. And these words get used at the global level. Y estas palabras se utilizan a un nivel global. Exports, Exportaciones, investors, inversores, emerging markets, mercados emergentes, education services, servicios educativos, entrepreneurs, emprendedurismo, dispute settlement mechanisms, mecanismos de arreglo de disputas, human capital. capital humano. The list could be much longer, but we don't have much time today. La lista podría ser mucho más larga, pero no tenemos suficiente tiempo hoy. Did you recognize the business we're in? I thought it was education. That's the services sector. Si ustedes reconocen dónde terminan estos servicios, uno podría pensar que la educación no queda dentro, pero resulta que ahora dentro del mercado de servicios la colocan ahí. And that's what the struggle is about. Y de eso es de lo que se trata precisamente esta lucha. How to bring education into being a part of a global market. ¿Cómo hacer para que la educación, cómo hacer ellos para que la educación quede dentro de este mercado global? Not regulated by national or subnational governments, but actually by global governance institutions. Y que no estén regulados por por gobiernos locales o regionales, sino más bien por una gobernanza global. David Harvey, who writes a great deal on globalization, talks about the usefulness of the global. Harvey, quien escribe muchísimo sobre globalización, habla también sobre los usos de lo global. Because many of these global actors engage on a global stage, away from democratic politics. Porque muchos de estos actores globales se involucran entre ellos mismos, lejos de los actores democráticos. Friedrich von Hayek, who wrote a lot about free markets, saw democracies as highly problematic. Friedrich von Hayek, quien escribe muchísimo sobre el mercado liberal, ve los gobiernos democráticos como un obstáculo. For Hayek, the best way to organize societies was through the market. Para este investigador, la forma de organizar la sociedad es a través del mercado. Democratic systems, he argued, tend to get caught up in ideological battles. Los sistemas democráticos, dice el investigador, suelen quedar atrapados en debates ideológicos. The market doesn't care about your color, your gender, or your race. It only worries about your money. El mercado no se preocupa por su color, por su identidad, por su raza, por su género, solo se preocupa por su dinero. When Hayek, with Friedman, was writing in the 1950s, this was their concern. Cuando estos investigadores estaban escribiendo en 1950, esa era su principal preocupación. How to create a global market that erased democratic politics. ¿Cómo crear un mercado libre que borre las políticas democráticas? Friedman even describes capitalism as equaling freedom itself. El investigador inclusive describió el capitalismo como una corriente que se equiparaba directamente a la libertad. So I want to describe 2 to 3 efforts to try and bring education into global market making.
Por eso quiero describir 2 o 3 iniciativas para traer la educación hacia el libre mercado. The first period, the 1980s, and the investments in Chile. El primer periodo es en los 80s y tiene que ver con las inversiones en Chile, Promoted very heavily by the World Bank, promocionados fuertemente por el Banco Mundial, but also by national governments like the UK and the US. pero también por gobiernos nacionales como el del Reino Unido y los Estados Unidos. So they encouraged education to work like a market. Así que ellos promueven que la educación funcione como un mercado. Competition, user pays, so we acted very much like a consumer. Con clientes, con pago por servicio y en general actuando muchísimo como un mercado. However, privatization was regarded as deeply problematic. Sin embargo, la privatización era vista como profundamente problemática. And those early efforts to privatize education were regarded as efforts that they couldn't continue. Y estos esfuerzos, esos primeros esfuerzos por llevar la privatización a los centros educativos se vieron tan problemáticos que no se podían continuar de la misma manera. However, if you think that what is behind this effort is to extract value from education as a services sector, essentially there will be another effort to do this, bring education into a global market. Pero si lo que vemos detrás de estos esfuerzos es realmente un esfuerzo por llevar la educación hacia la privatización, entonces vamos a encontrar que después también vamos a tener esfuerzos por llevar la educación hacia un libre mercado. From the 2000s onwards, there was a shift away from talking openly about privatization. Del año 2000 en adelante hubo un cambio y se dejó de hablar abiertamente sobre la privatización, Into talking about public-private partnerships. para hablar acerca de las alianzas entre el sector público y privado. But they also began to talk about emerging markets. Pero también empezaron a hablar de mercados emergentes. Where in the world would be a middle class that would be prepared to pay? Donde sea que en el mundo existiera una clase media que estuviera preparada para pagar. And in the World Bank, it was the International Finance Corporation that now begins to be very active about funding education privately. Y en el Banco Mundial fue la Corporación de Financiamiento Internacional la que de pronto estaba muy activa para financiar este tipo de actividades. So remember, this is about many of the developing countries wanting to sell education globally to the underdeveloped or developing world. Así que recordemos, estos son los países desarrollados buscando formas de vender la educación a los países en vías de desarrollo. Or selling education to parents who want to do well by their child. O vendiéndole la educación a padres y madres que lo que quieren es el bienestar de sus hijos. In the late 1990s, the World Trade Organization launched the General Agreement in Trade and Services. A finales de los 90, la Organización Mundial de Comercio lanzó una serie de acuerdos. This was an effort to try at the global level to lock education in as part of the services sector. Y esto fue un esfuerzo a nivel mundial para encajar la educación dentro del área de servicios. However, many educators were out there campaigning. Sin embargo, muchos educadores estaban ahí afuera haciendo campaña. Every time the World Trade Organization met, there were campaigns and demonstrators to raise the issue of no commodification. Y cada vez que la Organización de Comercio Mundial se reunía, había protestas y había manifestaciones afuera para impedir el avance de esta privatización. By 2005, the World Trade Organization had pulled back from promoting the trade and education services. Para el 2005, la Organización de Comercio Mundial ya estaba retirándose un poco de abiertamente promover la privatización de la educación.
Many of those who campaigned to stop the global governance architecture Muchos de los que estuvieron haciendo campaña para promover esta arquitectura de la gobernanza mundial decided they had won the battle. decidieron que ellos habían ganado la batalla. However, that's a naive position to find yourself in. Sin embargo, esa es una posición bastante inocente para asumirla. When there are big, powerful interests wanting to open up education as a trillion-dollar market, Cuando hay intereses globales que todavía están buscando la forma de abrir este mercado valorado en 3 trillones de dólares, it will become a question of developing new strategies and new tactics rather than giving up. se convirtió en una situación de buscar nuevas estrategias y nuevas tácticas en lugar de una situación donde se rindieran. In 2011, what we saw was a new effort to bring a whole series of trade agreements forward. En el 2011 lo que experimentamos o lo que vimos fue una nueva serie de esfuerzos por traer toda una nueva cantidad de tratados de comercio. At about this time, the World Bank had also described an education system as including the for-profit sector. Y para este momento el Banco Mundial ya estaba describiendo un sistema educativo que incluyera el lucro dentro de sus principios. And what had also happened in many countries is that they had begun to work very much like a competitive market. Y lo que sucedió en ese momento en muchos países es que empezaron a trabajar como si fuera un mercado competitivo. And under the General Agreement of Trade and Services, the GATS agreement in the WTO, the only way you can exclude yourself is if you're not working like a competitive market. Y dentro de los acuerdos promovidos por la Organización de Comercio Internacional, ya se empezaban a ver que si la única manera para salirse de estos tratados era si no iban a funcionar como competencia de mercado. So, from 2011 onwards, we have the Trade and Education Services agreement. Del 2011 en adelante tuvimos el TISA, We have the TPP, el TPP, we have CETA, el CTA and TTIP. y el TTP, TTIP, el Transpacífico. And all of these have been promoted, particularly by the OECD countries. Y todos esos tratados fueron impulsados particularmente por los países de la OCDE. All of them include education. Todos ellos incluyen la educación. And at the current time, there is not too much going on, in part because Trump has decided he wants to push forward a national agenda. Y en ese momento no está pasando mucho a nivel mundial en términos de tratados, principalmente porque Trump decidió concentrarse en una agenda nacional. But what we have learned is that the battle is never over just like that. Pero lo que hemos aprendido es que la batalla nunca se termina así como así. If we look at the global architecture in education, Si vemos a la arquitectura global en el campo de la educación, the Sustainable Development Goals, for example, los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, all include the private sector in there, negotiating as to how to bring the private sector into the Sustainable Development Goals. todas incluyen también al sector privado que está luchando para ver cómo hace para incluirse dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible. So let me go back to some of the language that I began with. Así que ahora permítame volver a algunas de las palabras con las que iniciamos. If education is included in a global trade agreement, Si la educación se incluye dentro de algún acuerdo de comercio global, essentially where the organizing of its system is where it must stop,
so-called standstill. Okay. Entonces, donde se trata de reorganizar a nivel global la educación, en parte también es ahí justamente donde hay que detenerlo, es justamente donde se trata de hacer este cambio que hay que ir ahí y detenerlo. And they must liberalize progressively from there. Y ellos lo que tratan de hacer es liberalizar progresivamente desde ahí. In other words, there can be no nationalization. En otras palabras, no puede haber ninguna nacionalización. It's the investors who can actually take a case to the dispute courts. Serían en ese caso los inversores quienes pueden llevar un caso a las cortes de disputa. But not a national government. Pero nunca un gobierno nacional. So progressive liberalization essentially means that into the future, education would be progressively privatized. Eso quiere decir que la liberalización progresiva lo que hará es que en el futuro progresivamente la educación también se pueda privatizar. The trade agreements work with a negative list. Los tratados de comercio funcionan con una lista negativa. A negative list means that you need to declare now what is to be exempted. Una lista negativa implica que se tiene que decir en este momento, en el momento de firmar el acuerdo, qué es lo que se incluye. However, anything into the future you don't know about will be included. Sin embargo, en el futuro, cualquier cosa de la que no se sepa en este momento y que no esté incluida ahí, se va a incluir automáticamente. This is a very clever set of strategies. Estas son unas estrategias bastante ingeniosas They take place globally. que se realizan a nivel global. They are motivated by the idea that education can and should be big business. Se operan bajo la idea de que la educación puede ser, e inclusive debe ser, un gran mercado. They work in the interests of the big global corporations. Funcionan para el interés de las corporaciones, de las grandes corporaciones globales, Many of whom have got significant education portfolios. muchas de las cuales tienen grandes portafolios educativos. Ernst & Young, as a big accounting firm, has a large education division. Ernst & Young es una firma que tiene una gran división en el sector de educación. Many of the big transnational corporations that would include Facebook have all been campaigning to be part of the global trade agreements. Muchas de las corporaciones gigantes de gran capital, como Facebook, han estado haciendo campaña para que sean incluidos dentro de los acuerdos de libre comercio. So if we can learn anything about what history tells us, Así que si podemos aprender algo acerca de lo que la historia nos enseña, and Uruguay is in a good position to think about where it's at the moment. Uruguay está en una excelente posición para pensar en su lugar, en dónde están en este momento, Is to completely limit how much market-like activity describes your education sector. y para limitar qué tanto el mercado o el lenguaje o el tipo de operación tipo mercado funciona en la educación nacional, limitarlo completamente. Because the WT Article 1.3 Porque el artículo 1.3 de la Organización Mundial de Trabajo, if you look like you work like a market, si se ve que funciona que puede funcionar como un mercado, you cannot be exempt from the global trade agreements. no pueden salirse de los tratados de comercio mundiales. So limiting any engagement with choice, competition, forms of liberalization is absolutely critical. Así que limitar cualquier avance de la escogencia, del pago por servicios, es absolutamente esencial. And at the same time, it's really important to understand that trade negotiations happen by your trade department, not education departments, ministers. Y también entender que los tratados de libre comercio se dan desde las secciones de comercio o desde los ministerios de comercio de cada país y no desde los ministerios de educación. And it's highly likely that Uruguay would be the target of companies that want to sell various products into Uruguay.
Y es muy posible que Uruguay sea ya un objetivo para diferentes corporaciones y diferentes empresas que quieren vender servicios a Uruguay. So what we have learned, I think, is that when global corporations and international and multilateral organizations get together, lo que hemos entendido es que cuando grandes corporaciones y organizaciones multilaterales y multinacionales se unen, they can be very determined, pueden estar muy determinados, they can be very inventive, pueden ser muy ingeniosos, they use secrecy to negotiate where we can't see the outcomes, utilizan el secreto para las negociaciones donde nosotros no, como ciudadanos y ciudadanas no podemos ver los resultados, and they engage fundamentally in what Hayek wanted. y se pueden involucrar fundamentalmente en lo que Hayek quería. A discussion about education that puts the market beyond the place of politics. Una discusión sobre educación que pone el mercado más allá que las políticas. In other words, the idea that we should have a say about education in our space of politics. En otras palabras, la idea de que nosotros tengamos algo que decir en el espacio de las políticas is regarded as problematic for markets. se ve desde el punto de vista del mercado, se ve como una situación problemática. To locate discussions about markets beyond politics is the objective of these global architectures. El objetivo de estas arquitecturas globales es llevar la discusión sobre la educación más allá de las políticas nacionales y mantenerlo en un espacio del mercado global. So in drawing my reflections to a conclusion, Y para llevar mis pensamientos hacia una conclusión, there are several levels at which we need to keep our attention. hay diferentes niveles en los que necesitamos mantener nuestra atención. An easy move of the private sector into education Un nuevo sector de la educación, un nuevo sector del mercado con intereses en la educación y con nuevas estrategias para llegar hacia él, with this kind of promise about efficiency and so on. con esta especie de promesa sobre la eficiencia y demás. Because the bigger goal is essentially to open up education to a global or world market. Porque el principal objetivo, el mayor objetivo es abrir la educación a un mercado global. And once locked into the global trade agreements, Y lo que se puede colocar dentro de los tratados de comercio mundiales, governments have to pay an investor the future lost earnings to that investor had they invested in the sector. que los gobiernos tengan que pagar a un inversor hacia el futuro dentro de los sectores que están dentro de los tratados. So I will conclude my remarks by saying this is an important place or a debate that needs to be had on the two levels at which we need to keep our eye on the privatization and marketization of education. Y a modo de conclusión, estos son dos niveles donde hay que poner mucha atención en cómo se va avanzando hacia la privatización y a la comercialización de la educación. Those developments in national settings like here, Esos avances en espacios nacionales como acá, and how we task our representatives to engage in global forums with debates that actually centre on democratic politics and not opening up global markets. y cómo hacemos para que nuestros representativos también se involucren en diálogos sobre la gobernanza mundial, pero también para mantener la educación fuera de los mercados. If I was to go back and look at the words that I used to open up my intervention, Si volvemos y vemos las palabras que utilicé para iniciar mi intervención, I should be able to talk about education, debería tener la capacidad de hablar de educación, teachers, docentes, communities, comunidades, negotiations around labour contracts, negociaciones en torno a contratos laborales, the idea of human potential, la idea del potencial humano, and not words like investors,
human capital Y and no- entrepreneurs. Y no hablar de inversores, capital humano y emprendimientos. Thank you. Muchas gracias.